Hola, sean bienvenidos a otro episodio de Innovar Podcast. Esta vez vamos a hablar de la segunda parte de la historia de Cleopatra. Quien nos acompaña, Paola Aguilar, y mi nombre, Jenny Salcedo. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue el episodio anterior. Hablábamos de la dinastía de los Ptolomeos, ¿correcto? Luego hablábamos de todo el entorno cultural y histórico que envolvía a Cleopatra, ¿correcto? ¿De qué más hablábamos en el episodio anterior? Bueno, cerramos haciendo hincapié en cuando ya conoce sus dos amores, que uno es Julio César y el otro va a ser Marco Antonio. Entonces, ¿cómo marca trascendentalmente los idus de marzo? Está conocido como la muerte de Julio César. Bien, se muere Julio César y estábamos en la parte final hablando de cuando ya se encuentra con Marco Antonio, cuando ya ella llega así con todas sus telas súper costosas, moradas, la cantidad de mujeres tocando todo el arpas, show que monta todo para el tema, impresionar. sí, todo como el show que monta. Y ahí, a partir de esto, vamos a descubrir otra personalidad de Marco Antonio, quién fue Marco Antonio y cómo influye en la historia política de Roma. Entonces, la muerte de Julio César va a marcar un trascendente cambio político, y este trascendente cambio político, ¿qué va a hacer? De pasar de la república al imperio romano, ¿sí? Entonces, bien, hay un antagonista en esta historia y es Octavio. Entonces, Octavio era con el que se iba a tener que disputar el poder y pues la gobernanza de Roma, Marco Antonio. Sí, señora. Y bien, para tener un contexto, Octavio era el sinónimo de apoyar la muerte a traición de Julio César, y por el otro lado estaba Marco Antonio, que decía, hombre, pues si le hicieron eso a él, me lo pueden hacer a mí, y esto no lo podemos permitir. Pero por el otro lado estaba Cleopatra diciendo, hombre, ahora ¿qué voy a hacer yo? Sí, sí, ya tengo un hijo de él que obviamente va a ser presa política y va a tener un desenlace terrible, pero también, pues, ¿qué va a hacer pasar con mi dinastía? Entonces, lo que ella dice es, bueno, yo tengo que acá buscar un aliado estratégico, y mi aliado estratégico me voy por Marco Antonio. Y le hizo súper bien porque de pronto con Octavio no le hubiera ido muy bien, y ya van a saber por qué. Entonces, bueno, llega y conoce a Marco Antonio y le empieza a decir, bueno, usted no solamente va a ser la persona que gobierne, usted a mi lado puede ser un dios, usted ser mi Iris y yo Osiris, y vamos a volver que Egipto vuelva a la edad de oro, que pueda renacer todo este esplendor. Pero hombre, estaban esas dos situaciones y se enmarcan algo geográfico, y es que en este momento geográfico es un momento donde Egipto tiene sequía. ¿Y ahí qué va a pasar? Acordémonos de que la importancia del río Nilo para la agricultura, para el comercio, entonces se mezclaba el hambre con las ganas de comer, como se dice por acá, y va a generar dificultades, porque vean, Cleopatra es la que está gobernando, y es preciso en la época donde nosotros tenemos hambre, no tenemos una inestabilidad política, porque bueno, ahorita con la muerte de Julio César, ya la gente de Egipto empieza a decir, ¿a quién nos van a mandar? ¿Será que nos van a seguir dejando gobernar a nosotros como egipcios, o nos van a imponer a un romano? ¿Sí? Entonces Cleopatra, con todas esas situaciones que la estaban aquejando, dice, no, yo tengo que acá hacer una alianza, y pues esperaba un apoyo militar y político y económico de Marco Antonio. También. Y Marco Antonio le dice, mi amor, no se preocupe, yo voy a ir a respaldarla, nos vamos para Egipto, van a darse cuenta quién es quién y qué poder usted tiene. El macho. Pues hombre, pasa todo lo contrario, es que se dedican al amor. ¿Por qué al amor? Porque Marco Antonio le empieza a decir a Cleopatra, bueno, pues yo pensándolo bien, ¿para qué tanta necesidad? Nosotros estamos acá. Estamos tranquilos. Y, o sea, es como decir, Marco Antonio se esconde detrás de las naguas de lo que sí había logrado hacer el imperio de los Ptolomeos. Entonces, cuando ocurre esto, uno diría, bueno, unos mesecitos que pues que se conozcan y la pasen rico, pero el hombre se dedica al idilio 14 años con Cleopatra. 14, y uno dice, bueno, pues estuvo bueno, pero qué tanto, y empieza, entonces, este hombre, Marco Antonio, se vuelve una ficha y un enemigo clave para Roma. Y Octavio también pues estaba esperando en qué momento empezaban a tener que batallar pues por el poder. Pero se vuelve un enemigo clave también es porque descuida sus deberes en Roma. O sea, pasa 14 años con Cleopatra pasándola de lo más rico. Y bueno, sí, muy chévere, muy divertido el amor, pero usted tiene responsabilidades en Roma que cumplir. Entonces, claro, dice Roma, bueno,
¿Y ¿Y este qué? Entonces él dice, no, a mí no me importa tener poder, a mí no me importa absolutamente nada, yo lo único que quiero es estar con Cleopatra. Y acordémonos que hay algo triste en la historia, es que la historia es bien patriarcal. Entonces no veían a Cleopatra como, uy, qué mujer tan pila, qué nena tan estratega, sino decían, no, fijo, ella le tuvo que haber hecho brujería. Y le tuvo que haber dado cualquier cantidad de menjurjes, brebajes para que eso pasara. Me amarran como puerco. Pero entonces Octavio, sin un rival, entonces acordémonos que para que haya un gran personaje tiene que haber un grande antagonista. Y Octavio dice, bueno, ¿yo contra quién voy a pelear ahora? Entonces, en esos 14 años ya cuando ya empieza a ver Marco Antonio que se están acabando los víveres, que hay un Egipto ya colapsado que está próximo a un conflicto civil, porque pues cuando hay hambre entran todas las dificultades. Sí. Entonces Marco Antonio dice, bueno, me va a tocar irme a Roma, pero pues yo cómo llego allá. Entonces Octavio, antes de que Marco Antonio se rinda ante él, le dice, ¿usted quiere llegar bien a Roma? ¿Usted quiere no volver a tener dificultades? Listo, vamos a hacer una alianza estratégica donde yo voy a ser el que gobierne, pero para mostrarle al pueblo romano de que todo está bien entre nosotros, usted me tiene que hacer a mí una promesa. Se tiene que casar con mi hermana. La hermana se llamaba Octavia. Y pues, hombre, él dice, bueno, sí, Cleopatra muy chévere y todo, pero pues yo también tengo mis deberes. También hay un pueblo que me está exigiendo que haya una paz, que haya una estabilidad. Y hay algo clave que pasa con Octavio, y es que él es considerado el primer emperador romano, porque hace la transición de la república al imperio. Entonces, siendo el primer emperador, le dice, bueno, usted se va a casar con Octavio. Entonces, Marco Antonio, así como muy falta de carácter, de verdad, porque yo digo, de pasar de un Julio César, que mamita, ¿dónde hay que ir a pelear? ¿Qué tenemos que hacer? Aún no, pues yo me quedo acá en sus aposentos, y pues esperemos que uno pues nada se lleva. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Yo no soy egipcio, a mí no me van a enterrar con nada, ¿sí? Y entonces Cleopatra en esa inestabilidad, ya en algún momento hay un libro de Plutarco que se los recomiendo mucho, se llama Poder Político y Desarrollo Social en la Antigua Roma, donde dice, bueno, la historia hubiera sido muy diferente si de pronto yo hubiera escogido como aliado estratégico a Octavio. Entonces, bueno, Marco Antonio se va a Roma, se casa con Octavia, se casan y le hace 2 hijos. Uno se llama, 2 hijas, perdón, Antonia y Julia, pero él dura 4 años allá y dice, esto no es vida, yo no me imagino mi vida sin Cleopatra, pero pues empieza a ver esas situaciones y ese odio que él empieza a tener a Octavia, porque dice, hombre, yo no me tuve que haber casado con ella, Cleopatra mientras por allá haciendo brincos y saltos para que la gente no se le siguiera revelando, y Octavio dice, pues ¿sabe qué? No me importa. Él es el amor de mi vida. Él es el amor de mi vida y yo le voy a echar todas las ganas de la vida y me devuelvo a Egipto sin importar absolutamente nada. No me importan mis hijos, no me importa el acuerdo que yo haya hecho con Octavio. Y Octavio, pues obviamente eso es como una ofensa. Como cuando Homero dice, te reto un duelo con el guante. Pues así tal cual. Y él se va nuevamente para Egipto y se casa ahí sí con Cleopatra. Entonces él dice, voy a vivir ahora sí mi idilio, que ya poquitos años me quedan, ahí sí tienen hijos, esos 14 años no han tenido hijos, y después de que se casa tienen 3 hijos, son 2 gemelos, uno que se llama Alejandro, otro que se llama Cleopatra, y el tercero, si se me olvida, pero acá lo tenemos, Ptolomeo. Sí, el tercero también es Ptolomeo, por la misma tradición de Cleopatra, ya mantiene esa tradición dentro de su familia, ¿no? Entonces, la hija se llama, perdóname, Cleopatra Selene. Cleopatra Selene, sí señora. Entonces ahí se va otra vez para Egipto, como le digo, se hace sus hijos, empieza a creer que está normal, pero pues queda una persona muy rencorosa y con mucha rabia que se llama Octavio. Entonces se hace algo que se va a llamar la guerra ptolomeica. Sí. Entonces esta guerra ptolomeica es una batalla naval en donde pues van a luchar romanos, van a luchar egipcios, pero hay un momento de que la gente egipcia que le habían mandado las tropas no le tenía lealtad a Marco Antonio. Claro, pues digamos que él no era su rey como tal. Sí, no era su rey. Su lealtad era para Cleopatra. Y la gente decía, pero ¿el qué ha hecho por nosotros? Sí, exactamente. O sea, él se escapó y ahora nosotros le tenemos que dar las tropas. Ni más faltaba. Oiga, me siento como si estuviera en Girardot. Acá. Tocó hacer acá una pausita porque el día ha estado bien movido. El día de hoy en Bogotá, 17 de agosto, acabamos de experimentar un temblor de 6.1. Acá todos emocionados hablando de Cleopatra y luego una réplica de 5.1. Entonces, bueno, y para los que nos están escuchando de otros países,
les contamos un poquito de eso. Pero bueno, nada, afortunadamente No pasó no nada ha grave. pasado nada grave hasta el momento. Bueno, entonces íbamos en la historia de que se le van las tropas a Marco Antonio y él, pues como un poquito perdedor, pensaría yo, se va y se refugia en Alejandría. Cuando va y se refugia en Alejandría, los enemigos, o sea, los aliados de Octavio, van y llegan corriendo y le dicen, desafortunadamente en esta guerra, en esta batalla ptolomeica, murió Cleopatra. Pues imagínese un hombre que ha llevado un montón de vida casi dedicado al amor de Cleopatra. Yo siento que William Shakespeare se tuvo que haber inspirado en esta historia porque él le había prometido que ellos iban a amarse juntos y hasta la muerte. Entonces apenas le dicen a Marco Antonio Cleopatra se murió, pues el hombre de verdad, pues en esa época no existían los medios de comunicación ni nada, no, pues verdad. Lo que le decían era men. Sí, era men. Entonces el hombre se clava una espada. Y pues se suicida por Cleopatra. Por amor. Y por amor, sí, pues yo creo que también derrotado a decir, bueno, me odian los romanos, los egipcios me dejaron botado y matan a Cleopatra, No, yo antes, para qué vivo. Y antes de que también esa gente me convierta en prisionero, me convierta también en una figura de trofeo para el reinado de Octavio, pues mejor me quito la vida. Yo igual no tengo ya por qué luchar, que era, digamos, Cleopatra, de tener su estabilidad amorosa o idílica con Cleo. Pero Cleopatra estaba vivita. Y Cleopatra dice, jue madre, me llevo el que me trajo, porque, ¿qué va a pasar? Yo voy a hacer ahora el botín de guerra de ellos. Sí. Entonces, Cleopatra, hay un libro, el que yo les recomendé ahorita, que dicen que es muy probable que Cleopatra haya pensado en seducir a Octavio, y hay una frase que dice Plutarco, que la nariz de Cleopatra, si hubiera sido más corta, la historia del mundo sería diferente, porque por lo visto Octavio nada que ver Cleopatra. Se decía que la nariz de Cleopatra tenía forma de gancho, era muy grande. De esto, pues, se deduce porque había una moneda que tenía su figura, su cara, ¿vale? Entonces, esto era como el rasgo más prominente. Y a partir de allí sale la historia de que Octavio dijo que, bueno, si la nariz hubiese sido más pequeña, de repente, cae ante sus encantos, pero no. Sí, no, igual ya también ya venía de otras personas muy grandes. Él dirá, bueno, pues no quiero ser el tercero, además, el tercero. ¿no? El tercero en esa porque fila. le viera coronado brutalmente. Entonces, bueno, Cleopatra dice, no, pues yo ya no me puedo ir acá. Yo sé que Octavio, obviamente, yo no voy a ser tan de buenas, de lo mismo que me pasó con Julio César, lo mismo que me pasó con Marco Antonio. Entonces Cleopatra dice, no, pues aunque ella intenta negociar sutilmente. Hay un momento en que ella le dice a Octavio, mira, si tú me das la oportunidad de irme, ¿vale? No sabes más de nosotros. No te preocupes que yo me voy, no sabes más de nosotros y tú tranquilo. ¡Vamos, muchachos! ¡Nos perdimos, nos fuimos, desaparecimos! ¡Apúrate! ¿Vale? Yo no vengo por acá más. Pero Octavio dijo, ¿cómo voy a dejar a una mujer con semejante historial? ¿Vale? Con semejante poder también. Y además que la creen una semidiosa, una especie de faraona, pues se dijo, es dejar un enemigo vivo, pero es dejar un enemigo que te puede atacar luego. Claro. Entonces él dijo, no señora, usted se me va y la idea es apresarla, mantenerla como prisionera. Y la idea era llevársela a ella ante Roma y matarla delante de todo el mundo y decir, este es nuestro trofeo. Entonces, antes de que eso pasara, Cleopatra decide, pues yo también siento que ella quiso dar a Marco Antonio porque dice, no, entiérrenme al lado de Marco Antonio y cuando la están enterrando viva le ponen una cobra para que la pique y la mate el veneno. Y pues así desafortunadamente es como muere Cleopatra. Sin embargo, uno diría, bueno, pero ella tenía 3 hijitos. ¿Qué pasa con estos 3 hijos? Bueno, aunque hay 2 versiones, antes de que cerremos el tema de la muerte de Cleopatra, hay 2 versiones. Una que la cobra le pica y pues evidentemente la envenena. Y la segunda era como Cleopatra era experta en términos, en temas de veneno. Ella, recuerden que los probaba con prisioneros para ver qué veneno era menos, digamos, letal o más letal o cuál producía menos dolor, ¿vale? También se dice que ella se envenenó, ¿vale? Como ella sabía todo ese tipo de mejores, ella se envenena. Pero los historiadores no se han puesto de acuerdo si fue a través del veneno que ella ingirió o a través de la picada de la cobra. Yo creo que es, bueno, sí, ahí sí. Es que allí sí toca pues creer en mito o realidad de Cleopatra. ¿Qué pasa con los bebitos de Cleo? Ella los envió antes de la muerte cuando se entera de la muerte de Marco Antonio, ella los envía con un emisario, con un consejero, para que los protegiera y se fueran a una tierra muy lejana y bueno, ellos estuviesen sanos y salvos. Pues resulta que los emisarios de Octavio, ¿vale? Los apresan. Y ahí viene quién es la de malas.
¿Quién les da de malas? Octavia, porque ella siendo sí. viuda, o sea, ella es viuda, se sabe que Marco Antonio, No hay fue unas precisamente frases fiel. que, no fiel, y hay en este libro él dice que la aborrecía, que la odiaba a Octavia, y entonces nada más y nada menos que a ella, viuda, que tuvo un escenario político bien triste, pienso yo, le dicen, aquí le traemos estos 3 hijos y usted los tiene que cuidar. Ahora, esos 3 hijos no sabemos si se los entregan a ella, digamos, con la responsabilidad de cuidarlos realmente, o más bien como, miren, ahí está su venganza. Usted puede tener esos chinitos y ver cómo les hace daño a través de la venganza para Yo estuve Cleopatra. buscando biografía y no se sabe qué pasa con esos 3 niños. No, con Cleopatra Selene, ella sí fue criada y se casa luego con un rey, ¿vale? ¿Sí? Ella mantiene, No lo digamos, ella se casa con otro rey, de un reinado muy pequeño, una tierra muy pequeña, pero también vuelve a ser reina. Y intenta reconstruir el tema de la Biblioteca de Alejandría, aunque evidentemente no se logra, pero sí digamos que es como la base de su reinado, ¿no? Genial, el no tema sabía intelectual. Ya con los otros 2 chicos, a Cesarión lo asesinan, evidentemente no podía estar vivo. Y de los otros 2, de los de Ptolomeo y del hermano Alejandro y Ptolomeo. Exacto, de ellos sí no se sabe nada. De ellos sí se pierde el rastro, se pierde la información, pero yo creería que también fueron asesinados porque, a ver, eran 2 personas que eran amenazas directas para el reino. Y que tenían en la sangre, por decirlo así, para pelear de decir, esto también me corresponde a mí. Totalmente. Entonces yo creo que no convenía. Hay una cosita que me parece bastante interesante y es el tema del amor como tal, ¿vale? Los historiadores hablan mucho de que Cleopatra era una seductora, malvada, que a través de ese poder de seducción, a través de esa figura femenina, ella lograba cautivar tanto a Julio César como a Marco Antonio. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿realmente crees que era una seductora con toda la estrategia, con toda la técnica? ¿O sencillamente una persona que sabía cuáles eran sus puntos álgidos y dijo, bueno, si esto me sirve? Yo pienso que es algo más cultural. Bueno, para contextualizar, desafortunadamente no hay ningún historiador egipcio de la época que hubiera hablado de ella. Sí. Entonces, lo que sabemos de ella es de los romanos y pues contándoles a ustedes lo que está sucediendo de que ellos fueron los que contaron la historia, que ella fue la enemiga de esa época de Roma, pues no van a decir las cosas más bonitas de ella. Entonces, cuando uno empieza a mirar los libros, a ella le dicen la prostituta de los dioses, que era malévola, que era una mujer dedicada a los vicios. ¡Qué rico el vicio! ¡Claro, vicio! Que le encantaba el vino, que le encantaba la brujería, que utilizaba venenos. Mejor dicho, no la bajaban de las peores palabras, ¿sí? Entonces, yo siento que le queda a uno un sinsabor cuando se va a la historia de Cleopatra, porque yo siento que la historia de ella pudo haber sido mucho más increíble si lo hubieran contado los egipcios, por ejemplo. Pero ahora, te pregunto, ya digamos en un terreno más contextual al siglo XXI, ¿tú crees que una mujer de 24 años... Con uno de 56 con que uno de tenía 56 que era Julio César, o sea, a ver, no, ¿qué te quiero decir con esto? Julio César no era un niño fácil de manipular, era Julio César. Es que ¿vale? es eso. Que además ya tenía un historial amoroso bastante candente porque el señor Santico no era, ¿vale? No, eso uno, y yo creo que cuando nos referimos a Cleopatra como la manipuladora, la estratega, la seductora y la linda, ¿cierto? Se reduce el papel de lo que realmente ella fue, pero no solamente el papel de ella, sino también el papel de estos emperadores, de estos, de estas figuras tan importantes, porque uno dice, hombre, un Julio César que dejémonos de vaina puede tener a cualquier mujer. Y un Marco Antonio que también tenía pues su influencia política, también hubiera podido tener a cualquiera. Entonces también es sobrevalorar la inteligencia de estos 2 hombres, ¿sí? Entonces yo pienso que si se reduce a Cleopatra como una mujer bella, porque a la historia le queda grande decir que era una gran mujer inteligente, estratega, diplomática, además de eso fue una gran gobernanta, ¿vale? Pero comandante naval, políglota, intelectual, o sea, la nena tenía muchas cosas para ser grande. Entonces, eso pasa como en Colombia o en cualquier país, desafortunadamente, que cuando alguien la ascienden, eso es porque está por bonita, ¿sí? Y entonces siento que ahí es más un tema cultural, y la invitación es a pensarnos esta figura de Cleopatra, no como la linda, no que tenía nariz grande, tenía atributos, sino como una mujer que en algún momento lo hablábamos las dos, y decía, si Julio César fue historia, Cleopatra fue leyenda. Y esa frase cuando la estábamos hablando me encantó, porque sí, quedan muchos sinsabores de la historia de ella, pero
este episodio es un rescate a la Sí. palabra, a la palabra femenina. Y al poder de la figura femenina Y al también. poder de la figura femenina. Ahora también nosotras hablando, y yo siento que ustedes escuchando nos deben estar pensando lo mismo, y es, ¿será que Cleopatra sí en serio se enamoró? O sea, digamos, sí de verdad tuvo esa sensación de decir, porque yo siento que genuinamente Marco Antonio sí lo hizo. Sí, Marco Antonio sí se enamoró de ella. Pero yo siento que ya. Pues yo siento Creo que que Cleopatra más hacía las estratégico. cosas más por supervivencia que por amor como tal. Y es que también, mira, hay que ser muy suertudo en la vida, o no me parece tan orgánico o espontáneo enamorarte de dos de los hombres más grandes de la historia. A ver, uno se enamora de la gata de la esquina, no me ha pasado. No he tenido la suerte de Cleopatra de que mi corazón atine directamente al emperador, ¿vale? Y que además sea correspondido, me parece muchísima suerte. Yo sí pienso que fue una alianza estratégica por ambos, ¿vale? Tanto por Cleopatra y Julio César, y luego, pues que divinamente le tocó Marco Antonio y que también fue correspondida. Siento que tuvo, digamos, un tanto de suerte, pero que evidentemente supo utilizar todas sus estrategias y todo su discurso, porque además Cleopatra tenía un discurso oral muy, muy pulido, ¿vale? No es que no era una mujer, bueno, sí creció en la biblioteca de Alejandría. Sí, obvio. No era una mujer que le iba a venir usted con 3 palabritas a decirle, ay, hola, qué pena decir. No, ¿vale? Era una nena que tenía contexto, que además sabía de política. Entonces, digamos que estos hombres, ya que podían estar con cualquier tipo de mujer, la belleza para ellos no era precisamente lo más importante. O sea, lo importante era también ver qué puedo hablar, qué me puede ofrecer esta señora, ¿vale? Entonces yo sí creo que no fue amor tan espontáneo, sino que ahí sí hubo su cierta conveniencia. Eso uno, y dos, que yo creo que las cosas pues no pasan así como de casualidad. Y si algo de pronto, pienso yo, ¿no? Cleopatra no estaba enamorada, pero yo siento que Cleopatra le cabía la dinastía Ptolomeo en la cabeza completamente, y fue la que, independientemente de sus pensamientos, sus sentimientos y todo, dijo, yo quiero que esta sea la época dorada de mi dinastía, y hizo todo por su dinastía y Sí. por su pueblo. O sea, más que amar a un hombre, más que cualquier otra cosa, ella amó a su pueblo, me parece a mí. Cleopatra también era una mujer muy adelantada para su época. Total. O sea, era una mujer que primero no tenía como esa timidez de pararse ante un hombre y decir, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo puedo hacer y esto es lo que te puedo ofrecer y ven para acá, ¿no? Que uno de repente como que no, que qué pena, no le voy a decir nada. Ella llegaba y además que se presentaba como una semidiosa. Entonces, una mujer de baja autoestima no era. No se creía el cuento ella completamente. Se lo creía, y evidentemente, mira, cuando tú te crees el cuento, de alguna forma también generas que el otro se lo crea, a menos que sea un cuento evidentemente muy de mentiras. increíble, ¿no? Pero sí siento que vale la pena rescatar, y es una de las cosas que queríamos hacer con este episodio, rescatar la figura femenina y no reducirla simplemente a un objeto seductor, sino a una mujer con grandes habilidades. Yo creo que para cerrar esta historia, vivimos en una sociedad que realmente prefiere atribuirle el éxito a una mujer por sus atributos físicos, por su sexualidad y más que por su inteligencia. Entonces, esto es una invitación a desmitificar toda la historia que se ha contado en las mujeres. Porque desafortunadamente uno ve al hombre, lo ve como el libertador, como el conquistador, como el emperador, pero entonces, Cleopatra como la seductora o prostituta. Y eso es muy triste en la historia. Y esperamos a partir de acá Innovar Podcast encontrar y poder revisar con un poquito un análisis más crítico, Sí. la historia contada por los hombres, y en esta oportunidad la historia de una mujer contada por mujeres. Entonces, muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos seguir contando historias de mujeres increíbles y que prime su inteligencia y sus habilidades más que cualquier otra cosa. Bye bye. Muchas gracias por escucharnos.